El día de hoy, el tema que sigue es la batalla del Armagedón. Pero antes de entrar directamente al tema, quiero darte a manera de introducción unos puntos muy importantes que nos deben de servir para la correcta interpretación de la batalla del Armagedón. El primero de estos puntos ya se ha estado infiriendo en las pasadas exposiciones. Hemos estado nosotros ya meditando, aún sin darnos cuenta en este punto, que es sin duda uno de los fundamentos más cardinales de la doctrina cristiana, y esta es la segunda venida de Cristo. Así como de estas palabras, este lenguaje específico de la segunda venida de Cristo, hermanos, es algo escaso en las Escrituras. Sin embargo, el concepto está bien establecido. Está claro que el Señor Jesús dejó dicho que Él iba a venir, que Él iba a regresar, que Él iba a volver. Entonces, por inferencia, nosotros sabemos que la segunda venida del Señor es un suceso futuro con respecto a nuestra situación actual como iglesia. Y esta segunda venida del Señor Jesús es el suceso que pondrá fin a la era presente, al día del hombre, a la era del hombre, y dará fin también con esto a lo que ya nuestro pastor explicó el tema pasado, que es denominado como la semana 70 de Daniel. Es este tiempo en el que se presenta un reinado anticristiano, en el que Satanás está manipulando todavía hasta cierto punto a las naciones. Si no podemos negar que el evangelio ya está irradiando la tierra, ya está cayendo delante de su soberanía, naciones, muchas personas, el evangelio sigue creciendo. No podemos negar que el influjo de Satanás o la influencia de Satanás sigue siendo eficaz en gran parte de la tierra. Esta segunda venida del Señor es el punto de partida donde comienza el que la Escritura denomina como el reino milenial de Jesús en la tierra. Este periodo de 1000 años, que en algunas sesiones estudiaremos el milenio, que si son 1000 años literales o son 1000 años simbólicos, ¿ok? Pero lo que sí es un hecho es que la Biblia es clara que la segunda venida de nuestro Señor da inicio a el reino milenial en la tierra. El profeta Zacarías, en el capítulo 14 de su libro, trata un poco acerca de la segunda venida del Señor. Te invito a que lo leas en tu casa, completo el capítulo. El contexto de este es el asedio de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén estaba sitiada y asediada por un ejército extranjero, y en el versículo 3 y 4 del capítulo 14 de Zacarías, el profeta escribe: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Nosotros sabemos e interpretamos por la palabra, mis hermanos, que esta venida que el profeta Zacarías está hablando, de Jesús viniendo como un guerrero, Jesús levantándose, saliendo a pelear contra las naciones y después asentándose en el monte de los olivos, es algo que históricamente no ha sucedido. Los judíos de la época de Jesús, ellos creían que el príncipe Mesías había de venir como un príncipe guerrero, porque hay múltiples profecías que hablan del príncipe Mesías que vendría como un guerrero a derrotar a los adversarios, como acabamos de leer una de estas. Sin embargo, en la primera venida nuestro Señor, en su primera venida a la tierra, nuestro Señor no se manifiesta como el león de la tribu de Judá, sino viene como el Cordero de Dios. Los judíos por eso no supieron recibir a este rey sufriente, a este príncipe Mesías que venía como el siervo sufriente de Isaías 53. Entonces, dado que esta profecía de Zacarías no se cumple en la primera venida de Jesús, sin duda debe referirse a una segunda venida del Señor. Jesús ascendió en el monte de los olivos y Él dijo que habría de regresar al mismo lugar. En ese momento, en Mateo 24, el Señor Jesucristo nos anticipa y nos detalla muchos puntos importantes que ya revisamos en el estudio de la abominación desoladora. Él habló acerca de las pestes, de las guerras, habló de nación contra nación, habló de lo que es el principio de dolores, nos habló de la abominación desoladora que se asentaría sobre la casa de Dios, sobre el trono de Dios. Pero a continuación de eso, en el versículo 29 y 30 de Mateo 24, inmediatamente de que describe la abominación desoladora y está hablando de la tribulación que vendrá en los tiempos finales, el Señor Jesucristo dice lo siguiente en Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice
que Él ha de venir y regresar y los hombres lo verían descendiendo al Cordero, al Hijo de Dios, en una nube con poder y gloria, después de que pasara el tiempo de lo que Él denomina tribulación. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos de manera temática en esta serie de estudios. Estamos terminando la gran tribulación y como el Señor anticipa, hemos de ver al Hijo del Hombre descendiendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ok? Y ahora, hermanos, nos salimos de Mateo, que es donde estuvimos estudiando, y nos vamos al libro de Apocalipsis. Pero para entrar al libro de Apocalipsis, tengo que hacer unas pequeñas notas al inicio. Y esto es porque el libro de Apocalipsis es un libro que, además de incomprendido, muchas veces puede ser un libro muy mal interpretado, porque nosotros como occidentales del siglo XX tendemos a leer las cosas y a entenderlas desde nuestro punto de vista, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra teología. Y voy a darte algunos puntos que debes considerar no solamente para esta exposición o exposiciones, sino también para tu futura lectura del libro de Apocalipsis, porque espero que tú no seas de esos cristianos que les da miedo leer Apocalipsis. Si te da miedo leer Apocalipsis, mi hermano, miedo genuino, reflexiona porque este libro fue escrito para dar ánimo y consuelo a la iglesia, fortaleza y fe. Gracias. Gracias a Dios por el agua. El libro de Apocalipsis usa un género literario, que es el género literario de la literatura apocalíptica. Parece redundante, hermanos, pero tiene una razón de ser. En la palabra de Dios encontramos dos libros fundamentalmente que tratan o usan la literatura o el estilo apocalíptico para escribir. Estos son la segunda mitad del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Es donde casi de manera plena encontramos que la literatura apocalíptica se encuentra en las Escrituras. Hay algunas partes en el libro de Joel, en el libro de Amós, e incluso en el libro de Zacarías. ¿Ok? Entonces, este es un estilo literario que es único y particular. No se puede interpretar la literatura apocalíptica como se interpretan los libros proféticos o como se interpretan los libros poéticos o como se lee un libro histórico. No se puede entender ni interpretar de la misma manera y vamos a ver por qué. La literatura apocalíptica no solamente no es exclusiva del canon bíblico. Hay literatura apocalíptica que es extrabíblica. Se encuentran libros como el Apocalipsis de Pedro, el libro de Enoc, el libro de los Jubileos o la cuarta de Ezequiel. ¿Ok? Respecto a la literatura apocalíptica, quiero leerte la siguiente cita de un estudio acerca de la morfología del género apocalíptico. Y dice lo siguiente, hablando del género: estos mensajes son revelaciones divinas, las cuales se comunican a una figura humana por medio de una diversidad de seres sobrehumanos que revelan una realidad trascendente con implicaciones temporales y espaciales. ¿Qué quiere decir esto? Que son una serie de revelaciones, por eso Apocalipsis significa revelación. Es una revelación que se da a un hombre a través de diversidad de seres sobrenaturales que revelan una realidad que influye y tiene implicaciones en el tiempo y en el espacio, es decir, en la historia de la humanidad. De hecho, este género, el apocalíptico, hoy ha tomado un cierto auge dentro del cine. Todos cuantos no han visto películas de género apocalíptico, incluso hay algunas post-apocalípticas, ¿no? Como esta película del libro de Lee o el libro de los secretos, en el que habla acerca de después de un supuesto apocalipsis, que la tierra queda destruida parcialmente y después la humanidad comienza a levantarse de nuevo en un ambiente post-apocalíptico que no es más que un sueño guajiro del hombre de poder escapar de la ira de Dios, porque esto no ha de suceder. Cuando el Señor ejerza su ira en el día del Señor, no habrá quien escape. ¿Ok? Pero para entender, hermanos, el género apocalíptico, debemos tomar en cuenta tres aspectos importantes. Número uno, ya lo dijimos, es un género literario. Tiene que ser considerado como un género literario y entendido así. Tiene una forma de entenderse y de interpretarse. El segundo punto es que tiene que ver con algún suceso de la sociedad del momento. Tiene que ver con algún movimiento sociológico en el que se motiva la escritura. Con un movimiento sociológico, la literatura apocalíptica se ve motivada
por la crisis. Es en medio de las crisis en que estas revelaciones de Dios se dan, y es el caso cabal del libro de Apocalipsis, porque lo escribe el apóstol Juan, escribe esta carta estando en su exilio en Patmos, en medio de las persecuciones imperiales, en medio del contexto en el que el imperio romano está masacrando a los cristianos. Él manda una carta de aliento a las 7 iglesias que se encontraban en Asia. Manda una carta diciéndoles: fortaleceos en el Señor ha de levantarse, el Señor ha de venir, y cuando vean todo esto, el Señor va a tener su victoria de esta manera. Y él comienza a hacer el uso del género apocalíptico para expresar una revelación divina con el objetivo de dar ánimo y fuerza al corazón de la iglesia que se encontraba en medio de un suceso de crisis. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo aspecto. Debe uno considerar en qué contexto fue motivado la escritura de la carta apocalíptica para poder encontrar el objetivo o cuál es la razón de esa carta. ¿Cuál es el objetivo de dicho texto? Y por otro lado, debemos considerar también que para la interpretación de un género apocalíptico debemos saber cuál es la teología particular que está en las líneas del texto. En este caso, nosotros como cristianos, y los autores al ser cristianos también, entendemos que se encuentra como escatología o como teología fundamental de este libro la soberanía de Dios, la cercanía, el cuidado que Dios tiene con nosotros, la resurrección de los muertos, la vida eterna, el juicio final, el tormento eterno, la distinción entre la era del hombre y la era venidera, el siglo pasado y el siglo venidero. Nosotros tenemos todo eso como antecedente teológico para tratar de interpretar el Apocalipsis. Es por esto, hermanos, que es importante, y se hizo en este orden, esta secuencia de estudios, después de haber visto doctrinas fundamentales, pasar a ver temas escatológicos, porque nuestra base teológica nos va a servir para una correcta interpretación del Apocalipsis. ¿Ok? Si tal vez tú no viniste a la serie de estudio de doctrinas fundamentales, tal vez van a haber algunos puntos que puedas llegar a malinterpretar. Te invitamos a que las estudies en su momento. ¿Ok? Y bueno, vamos a entrar al tema. La batalla del Armagedón. En primer lugar, hermanos, viendo el contexto del libro, debemos darnos cuenta, mis hermanos, que el tema fundamental del Apocalipsis es la lucha o la guerra entre Cristo y el anticristo. Cristo representado no solamente en su persona cuando Él se manifiesta como tal, como el Cordero de Dios que ve Juan, sino también en su representación mística que es su pueblo, que es su iglesia. Al final, como muestra la palabra mismo en Apocalipsis 19 me parece, donde se manifiesta el dragón, cuando el hijo varón, el huíos, que es Cristo, asciende al trono, el dragón se voltea contra la descendencia de la mujer, que es la iglesia. Entonces, el objetivo del libro o el suceso, el tema fundamental del Apocalipsis es la guerra que el anticristo, que en este momento el apóstol y la iglesia identificaban en el emperador romano, está teniendo como contra Cristo, que es su iglesia. ¿De dónde sacamos esto? Que Cristo que la iglesia es la representación de Cristo. Es evidente en las Escrituras, hermano. Uno de estos ejemplos claros es cuando el Señor se presenta delante de Saulo de Tarso, aquel perseguidor de la iglesia, aquel hombre que mataba, entregaba a las cárceles hombres, mujeres y niños. Cuando el Señor Jesús se le manifiesta, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo mismo está diciendo que el perseguir a sus santos es perseguirlo a Él, que el perseguir a su iglesia es perseguirlo a Él. ¿Ok? Entonces, en esta idea, el apóstol Juan escribe el Apocalipsis en medio de esta lucha del anticristo. Ya vimos en el estudio que es un espíritu antes de una persona, y cómo el espíritu del anticristo, a través del César, del emperador, está persiguiendo a Cristo a través de su iglesia. ¿Ok? El Armagedón se refiere a una batalla futura y final entre Dios y las fuerzas del mal, entre las huestes humanas del demonio, como se describe en el mismo libro. Pero, hermanos, debemos tomar en cuenta algo: el Armagedón es solamente una batalla. La guerra tiene milenios, mis hermanos. La guerra del anticristo contra Cristo en su iglesia ya se está dando. Nosotros de este lado del charco, en esta sociedad occidental,
Si nos preguntan, ¿ya está la gran tribulación? Tú dirás, no ha empezado. Pero vayamos a preguntar a nuestros hermanos en Siria o en Palestina. Si tú le preguntas a uno de ellos, o en Pakistán, o en Turquía, oye, ¿estás en la iglesia en tribulación? Te va a decir, pero ya tiene tiempo que estamos siendo perseguidos, tiene tiempo que estamos siendo atribulados. La guerra del anticristo contra Cristo ya lleva tiempo suscitándose. En Apocalipsis capítulo 12 describe la batalla que se sostiene en estas escenas de la historia. En Apocalipsis 12 es donde aparece este dragón escarlata que con su dimensión es tan grande que al mover la cola arrastra consigo a la tercera parte de las estrellas del cielo. Algo que es importante mencionar, mis hermanos, acerca de del género escatológico es que este es un género que puede ubicarse en medio de la profecía y de la sabiduría. Es un género altamente simbólico, mis hermanos. El Apocalipsis es un libro tal vez el más simbólico de toda la Biblia y por ende de los más complicados en entenderse. Otro punto muy importante es que no es cronológico. Si uno lee el libro del Apocalipsis y piensa que va narrando cronológicamente el desarrollo de los hechos, vamos a caer en un error. Los escritores apocalípticos usaban un recurso literario llamado ex eventu, que significa fuera del evento o fuera del momento, que no es otra cosa más que, lo dice así la definición, recurso literario en el cual el autor escribe acerca de eventos del pasado como si los estuviera viendo en el futuro. Está usando en su mente un evento que sucedió en el pasado para describir algo que va a suceder en el futuro, mis hermanos. Esto ya lo vimos como ejemplo en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 13, cuando estudiamos la abominación desoladora. ¿Recuerdas que el evangelista escribe las palabras del Señor cuando dice, cuando vean la abominación de la que habló Daniel? Dice, y hace un paréntesis, el que lee entienda. Hace referencia a una profecía que Daniel había hecho cerca de 400 años antes de Cristo, que tuvo un cumplimiento en Antíoco Epífanes en el 160 antes de Cristo, pero el autor del Evangelio de Marcos lo usa esa predicción del 400 cumplida en el 160 para referirse a algo que había de venir en el futuro distante de la iglesia. Este recurso es muy común en el género apocalíptico, usar sucesos del pasado para decir hoy algo que va a suceder en el futuro. En este capítulo 12 de Daniel lo encontramos, porque dice la palabra que este dragón, escarlata, mueve su cola y con eso arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso es una alusión a cuando la palabra dice que Satanás fue arrojado a la tierra y trajo consigo a la tercera parte de la corte celestial, es decir, a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis 12 se narra en el futuro algo que ya sucedió. En este capítulo 12 aparece una mujer celestial vestida con el sol, que no es más que una representación simbólica de la iglesia de la Jerusalén celestial, que aparece en Gálatas 4:26. También aparece que el dragón está esperando que nazca el hijo de la mujer que está en dolores de parto, que también en Mateo 24 se habla del principio de dolores. ¿Ok? Y esta mujer de Apocalipsis 12 se encuentra en labores de parto y dice que el dragón está esperando que nazca un hijo. Ahí la palabra que se traduce como hijo en Apocalipsis 12 es la palabra tecnón. Tecnón, que se refiere a un hijo de pecho, a un hijo inmaduro, a un hijo indefenso y vulnerable. Sin embargo, se lleva la sorpresa que cuando nace, dice que nació el hijo, y ahí aparece la palabra huíos, que es un hijo maduro, un hijo varón, un hijo ya hombre. Este es nuestro Señor Jesucristo, porque dice que es tomado hasta el trono del Señor. Está hablándose allí también de la ascensión de Cristo, que ya había sucedido 70 años aproximadamente antes de que se escribiera el Apocalipsis, pero que el apóstol Juan está usando para anticipar algo en el futuro. Se da una guerra en el cielo entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra el dragón en Apocalipsis 12. ¿Ok? El diablo es arrojado a la tierra y confunde a las naciones. Y en el versículo 17 del capítulo 12 se dice, contra el resto de la descendencia de ella, el dragón, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, contra ellos este dragón se fue a hacer guerra
y esa es la guerra que estamos viviendo. En el capítulo 13 del Apocalipsis se menciona aquella bestia que sube del mar, a la cual se le permitió hacer de nuevo guerra contra los santos y vencerlos. También esta bestia que sale del mar se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Ok? Este es el reino que Satanás tiene hoy. Hasta hoy él sigue siendo el príncipe de este mundo, y cuando venga el hijo de perdición, él tomará este lugar sobre todas las naciones. En el mismo capítulo 13 se habla de una bestia que sube de la tierra y que da muerte a todos aquellos que no adoran a la imagen de la bestia, y son marcados con su sello aquellos que decidan adorarle. Pero de repente, en el transcurso de esta guerra que ya se está sucediendo, mis hermanos, ya se está sucediendo, esto ya está sucediendo, ya sucedió gran parte del Apocalipsis. Ya sucedió en nuestro pasado, ya Satanás fue arrojado a la tierra, ya el Señor Jesucristo ya nació de la Israel espiritual, que en su momento fue y surgió de Israel, y este hijo varón que es nuestro Señor ya ascendió al cielo y ya fue entronizado, puesto sobre la máxima autoridad de todos, o como la máxima autoridad. Eso ya ha sucedido. Las bestias del mar y de la tierra ya se están levantando, mis hermanos. No es el tema hacer un análisis de qué son estas bestias, pero son regímenes políticos, económicos y sociales que ya se están fraguando entre nosotros. Pero de repente, mis hermanos, en el capítulo 14 aparece de manera abrupta el Cordero de Dios y los 144,000. Aparecen en el versículo 8 3 ángeles mensajeros que llegan con el siguiente anuncio y dicen: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el versículo 14 de este capítulo 14 comienza la siega. Dice la palabra que un ángel toma un hoz y le es dada la instrucción de que comience a cosechar lo que es del Señor. En el capítulo 15 aparecen 7 ángeles y aparecen 7 plagas. Es en este momento cuando la guerra que viene dando el anticristo contra el Señor y su iglesia comienza a tomar un giro. Este es el nudo de la historia. Apocalipsis 14. Aparece de súbito el Cordero, aparecen los 144,000, que es un número simbólico de aquellos que son rescatados de en medio de la tribulación, y entonces se empieza a voltear, como decimos aquí en México, se empieza a voltear la tortilla. Porque ahora lo que se empieza a manifestar no es la ira del demonio, de Satanás, del anticristo contra la iglesia, sino la ira de Dios contra todos los hombres que han seguido a la bestia y que han adorado su imagen. Estos ángeles anuncian que la gran Babilonia había caído. Comienzan a aparecer ángeles, aparecen 7 plagas. En el capítulo 16 nos encontramos con las 7 copas de la ira de Dios, y comienza a derramarse una sobre la otra, una sobre la otra. Quiero que notes, hermanos, que las copas no son sucesos aislados y temporales. No es decir que la segunda copa pone fin a la primera, no es así. Si tú lees con calma, lo mismo que los jinetes corren al mismo tiempo, las copas se van sumando una sobre otra. La segunda no anula la primera, la tercera no anula la segunda, y así sucesivamente. Y llegamos al capítulo 16, donde se comienzan a derramar las copas de la ira de Dios. Y es en el capítulo 16 donde la palabra dice que el 6º ángel derrama su copa. Y es allí donde, después de esta breve introducción y este breve recorrido apocalíptico, llegamos al punto que queremos tocar hoy. Y se me hace mención de un lugar. Quiero que leas, por favor, conmigo el versículo 16. Leamos desde el 12 de Apocalipsis 16. Dice la palabra del Señor: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del norte. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, esta triada satánica, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día
del Dios Todopoderoso. ¿De quién es ese día? Del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Quiero que notes cómo hay un detalle muy importante, un pequeño gran detalle en esta lectura que hicimos. Viene dando una narración apocalíptica de los sucesos que él está viendo en su futuro, pero de repente en el versículo 15 parece como que el Señor hace un paréntesis y en medio de la narración dice: he aquí yo vengo pronto. Es el Señor hablando en primera persona. Ya no es más el profeta narrando nada más lo que está viendo, sino el Señor nos está hablando en primera persona. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y ahí cierra el paréntesis. ¿Por qué el Señor hace este paréntesis, mis hermanos? Aquí encontramos una aplicación tan importante para nuestras vidas, porque no se trata de ver los futuros escatológicos y apocalípticos como un simple ejercicio, como de satisfacción de un morbo que hasta cierto punto puede llegar a ser insano. Como el saber cómo va a ser, cómo va a suceder esto. El Señor nos está dando esta cápsula en el cual nos está dando su llamado, que es guardar y velar y guardar nuestras ropas, guardar nuestra santidad, guardar nuestra identidad en medio de todos estos sucesos. En medio de esta guerra, dice la palabra que Él los reunió en un lugar que en hebreo es Armagedón. Esta palabra Armagedón solamente aparece en este versículo. Es una palabra que solamente aparece una vez en las Escrituras. No por esto significa que sea un lugar algo intrascendente o no importante. Me parece todo lo contrario. La palabra Armagedón, como sabes, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Sin embargo, en esta palabra el apóstol Juan hace una transliteración del hebreo al griego y escribe la palabra Armagedón. Esta palabra en hebreo está compuesta de dos palabras. La primera, Ar, con H, que significa monte, seguido de la palabra Megido, que significa lugar del degüello o lugar de la matanza. La palabra Megido sí aparece al menos 5 veces en la palabra, en el libro de Jueces, en el libro de Josué, y en Segunda de Reyes es mencionado el rey de Megido, el monte de Megido, porque era una zona que se encontraba como a 90 kilómetros al oriente de Israel. ¿Ok? Esta ciudad, este lugar, el Armagedón, el monte Megido, representa la última gran batalla entre Cristo y el anticristo. De esta guerra que ya estamos viendo que se está dando, es la batalla, la última gran batalla. Con ese trasfondo bíblico, el término se usa comúnmente para referirse al holocausto final. La última masacre, mis hermanos, como resultado de la lucha entre el bien y el mal. Ahora, vamos a entrar a ver un poquito acerca de esta batalla en particular. ¿Cuál es la causa de la batalla del Armagedón? ¿Cuál es la razón? ¿Es una batalla fortuita? ¿Es algo que sucedió porque simplemente se encontraron dos personas que no se cayeron bien y bueno, terminaron las cosas mal? El texto que leímos, el versículo 16 del capítulo 16, nos dice que el Señor dice, y los reunió. Es decir, el Armagedón, hermanos, esta última batalla es una cita divina establecida por Dios mismo. No es una iniciativa diabólica. Porque ¿quién podrá levantar su puño contra el Todopoderoso? ¿Quién podrá moverse en una avanzada militar para alcanzar al trono de Dios y tratar de tocarlo siquiera, tratar de mirarlo? No es imposible. Así como si para nosotros hubiera sido imposible algún momento acercarnos a su trono de gracia para tocar y recibir su virtud, su misericordia, no hubiésemos podido jamás si Él no se hubiera acercado a nosotros. Si eso es para bendecirnos, ¿quién podrá atentar contra el trono y la santidad de Dios si no es que Él se lo permite? El Armagedón es la cita divina que la providencia de Dios da a las naciones. ¿Para qué? Para ser juzgadas en uno de los últimos conflictos entre Dios y los hombres.
El Señor reúne a estas naciones. Él es el que las manda llamar para que sean castigadas y juzgadas por su eterna justicia y santidad. Una segunda causa que podemos encontrar en los textos es que el anticristo y su lugarteniente o su segundo al mando, denominado el falso profeta, dice que se empiezan a mover entre los reyes y las naciones para movilizarlos. Sí, indudablemente hay una acción humana, una acción beligerante en contra de la santidad del Señor. Pero esto es algo que el Señor mismo ha provocado a través de ese llamado. Así como tú y yo cuando fuimos llamados, como aquel Lázaro que estábamos muertos en nuestros pecados y su voz de misericordia nos llamó a la vida, fuimos levantados, amén. Pero después Lázaro evidentemente tuvo que arrastrarse, porque yo creo que no podía caminar, estaba amortajado. Tuvo que arrastrarse para salir del sepulcro. Hubo una acción del hombre, sí, pero provocada, motivada por la providencia y el llamado de Dios. De esa misma manera, este llamado a reunir las naciones del Señor es lo que provoca que el anticristo, el falso profeta y la bestia abran su boca para ir a convencer a las naciones, para formar un escuadrón gigantesco para supuestamente atacar a nuestro Señor. El anticristo y el falso profeta y la bestia montan un operativo militar y se moverán a este lugar denominado el Armagedón. En Daniel, capítulo 11, versículos 44 y 45, habla un poco de esta batalla. Y dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Está hablando acerca del anticristo. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien lo ayude. Muchos coinciden y coincidimos que esta palabra del profeta Daniel tiene que ver con esta batalla. Tiene que ver con esta batalla. Porque ahorita más adelante vamos a ver quiénes son los actores o quiénes son los partícipes de esta guerra. Porque no solamente uno contra uno, son varios frentes. ¿Ok? En Apocalipsis 17:14, tenemos que leerlo ahorita, 17:14 y 19:19, es donde vemos que la bestia entonces dirigirá su ataque contra el Cordero. Es en este lugar el Armagedón. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. En el 19:19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Ok? Entonces, esos son dos de los motivos o de las razones, de las causas de esta batalla. También la palabra habla acerca de otra influencia que dice que estos seres espirituales abrieron sus bocas y de sus bocas salieron demonios en forma de ranas. ¿Ok? De ranas. Que estos, hablando de este triunvirato satánico que es la bestia, el falso profeta y el dragón, estos espíritus fueron esparcidos por toda la tierra para influir en los reyes a fin de convencerlos de levantar una ofensiva contra el Todopoderoso. Hermanos, esto debe ser esto que dice el libro de Romanos 1, cuando dice que fueron entregados a un espíritu de error, a un pensamiento de error, mis hermanos, porque ¿quién en su sano juicio podría pensar que el arma balística que tuviesen, la bomba nuclear más poderosa que pudiera hacer algo contra el Todopoderoso? Pero estos hombres engañados por influencias satánicas y demoníacas lo hacen de una manera, de una locura total. Es importante notar también, mis hermanos, que Satanás y sus malhechores, sus ayudantes, usan de demonios para esparcir su voluntad. Porque Satanás no es omnipresente, mis hermanos. Muchas veces podemos caer en el error de pensar que Satanás está en todos lados. No es verdad. Satanás no es omnipresente. Omnipresente es solo Dios. Solo Dios. Satanás está en un lugar específico. Está en un lugar ubicado en la tierra.
pero él ocupa de estos demonios que salen para cumplir su voluntad, influyendo a los hombres. Segundo lugar, vamos a ver el lugar de la batalla del Armagedón. Cercano a Galilea no existe ningún valle, ningún espacio adecuado para una batalla que se llame Armagedón. Es más, ni siquiera existe un monte que se llame Megido. Entonces, ¿cómo es así, hermanos? Bueno, la palabra Ar, que significa monte, se traduce como monte, también puede traducirse como colina o espacio entre montes, es decir, un valle. Y es en el valle donde se encuentra este lugar llamado Megido. Se encuentra a 90 kilómetros al oriente de Jerusalén. Tiene una forma de un triángulo isósceles que tiene una superficie de 1.452.000 hectáreas, hermano. Es un terreno impresionante. Apenas de las dimensiones tal vez adecuadas para que se presente la cantidad de militares que dice la palabra que se han de presentar, que el ejército de Oriente juntó nada más ese ejército 2 millones de soldados. Entonces, tiene que ser un espacio amplio. Este lugar es llamado Megido, que significa el lugar de la matanza, el lugar del degüello, y esto tiene un patrón histórico, hermanos. Este lugar ha sido, por sus características y que militarmente tiene ciertas ventajas para algunas batallas, ha sido testigo de múltiples batallas a lo largo de toda la historia. Han habido grandes batallas allí por parte de los asirios, los babilónicos, los sirios, los egipcios. Incluso en la Primera Guerra Mundial, un general asentó allí su ejército y libró varias batallas en este valle de Megido. Entonces es un lugar que ya está manchado por sangre a lo largo de la historia. Es un lugar que pareciera estar destinado para ser testigo y sede de las grandes matanzas y masacres de la historia, llamado el lugar del degüello, el lugar donde se derrama sangre, el lugar donde se masacran seres humanos. Tiene 2 montes que le dan una entrada a manera como de torres vigías. En fin, tiene unas características que se prestan bastante para poder presentar una ofensiva o una defensiva efectiva en un tiempo de guerra. Este mar tiene unas características que este valle es muy accesible desde el mar Mediterráneo. Esto es un factor muy importante para los tiempos de guerra. No olvidemos que toda esa área, hermanos, Israel, el Líbano, Jordania, Siria y Egipto que se encuentran allí, es una región desértica y montañosa. Es un lugar adecuado para establecer una base militar por la cercanía al agua. Es un lugar cerrado por montes y plano. En fin, es un lugar adecuado para una batalla. Pero vamos a ver, ese es el lugar físico. Ya vimos las causas que la palabra nos muestra que motivan esta batalla. Pero vamos a ver quiénes son los participantes, mis hermanos. Primero leemos en Apocalipsis 16:12 que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es muy importante ver lo de la posición del Éufrates, mis hermanos, porque al oriente se encuentran todos aquellos países como por ejemplo son Libia, Etiopía, Irak, ¿no? Se encuentran Turquía, Pakistán. Son países que son países musulmanes, mis hermanos. Son países que son enemigos de Israel desde hace siglos. Pero el río Éufrates se presenta como una frontera, un límite natural que el Señor ha puesto en ese lugar. Este río va a ser secado, dice la palabra, para que ellos puedan pasar de manera fácil y sencilla al ataque de Israel. Isaías 11:15 dijo y predijo: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, es el río Éufrates, la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de los espíritus sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Es decir, pasarán caminando. Qué interesante, mis hermanos, que el Señor secara un mar, abrir un mar para que el pueblo de Israel pasara en seco, huyendo de los egipcios, pero al final el Señor secará otro cuerpo de agua para que sus enemigos pasen a pie para hacerles guerra.
Tiene una extensión de 2.900 kilómetros, desde el monte Ararat, que es donde descansaba el arca del pacto, el arca de Noé, hasta el Golfo Pérsico. ¿Ok? Probablemente este acceso fácil, hermanos, hacia esta liga de naciones que se van a mover contra Israel sea lo que posibilite que se establezca esta alianza militar que la Biblia llama los reyes de Oriente. Y como ya mencioné, estos reyes, dice la palabra, que serán instigados en Apocalipsis 9, del 13 al 16, dice que estos reyes serán instigados por 4 ángeles, mis hermanos, 4 ángeles, y estos movilizarán unas tropas de 200 millones, no dije 2 millones hace rato, son 200 millones de soldados. Estos países muy probablemente sean los que encabezan esta batalla, sean los países de Oriente, que son China, Corea del Norte, tal vez Japón, probablemente Corea del Sur y Rusia. Son los países que se encuentran en el Oriente. Tomando en cuenta que estos países hoy en día son de las más grandes potencias militares, podemos ver que probablemente pueda ser los países que puedan cubrir esa cantidad de militares. 200 millones de militares. Nada más, ¿cuántos chinos hay en el mundo, hermanos? 200 millones de militares marchando en contra de Israel. Tal vez en su paso, en su viaje desde la zona oriental del continente hacia Jerusalén, tú lo estás viendo así, se van a encontrar con esos países que muy probablemente se van a aliar con ellos, que son, ya los mencioné, Libia, Etiopía, Irak, Irán, Turquía, Pakistán, tal vez algunos sectores de Alemania. ¿Ok? Aquí de manera muy breve quiero mencionar 2 personajes, y eso porque dan para un tema en particular, pero no está ahorita en esta serie de estudio, que son dos personajes que aparecen mencionados por primera vez. Bueno, uno de ellos aparece en Génesis y ya los 2 mencionados en el libro de Ezequiel, y tal vez los has escuchado, que son los nombres de Gog y Magog. Estos nombres aparecen. Magog en el libro de Génesis capítulo 10 es mencionado como el nieto de Noé, hijo de Jafet, Magog. Este hombre indudablemente vuelve a ser mencionado después en Ezequiel capítulo 38, pero no podemos decir que sea la misma persona física e histórica, porque entre Ezequiel y la escritura del Génesis hay más de 1000 años. Entonces no pudo ser la misma persona. Sin embargo, la palabra usa como un recurso, los israelitas, los judíos usaban como un recurso para referirse a ciertas naciones con el nombre de sus padres, ¿no? Esto mismo sucede, por ejemplo, en el caso de Edom, que no es más que un cambio lingüístico de lo que fue el nombre de Esaú, hermano de Jacob. Esa disputa que hubo entre Jacob y Esaú, que tenían pleito y que Esaú quería matar a su hermano por haberle robado la primogenitura, esa tensión que se creó entre ellos no cesó allí, pese a que ellos, dice la palabra, que se pusieron a cuentas. Sin duda sus descendientes no fue el mismo caso, porque Esaú se convierte en el futuro en Edom, y Edom es un archienemigo de Israel, que de hecho en Apocalipsis también es mencionado como uno de los adversarios. Entonces, Magog es un término que ocupa el profeta en Ezequiel 38, Magog, para referirse al grupo de bárbaros que vivían al norte de Israel, a un grupo de tribus no israelitas, no judíos, que vivían al norte de Israel y que ellos veían como unos pueblos lejanos, gentiles y por tanto desechados de Dios. Mismo allí en Ezequiel se menciona a Gog, que es el rey o el príncipe de esta ciudad o de este poblado, de esta población, Magog. ¿Ok? Y lo menciono porque en Apocalipsis 20, cuando uno comienza a leer el desarrollo de esta batalla, de esta guerra que comienza desde el capítulo 12, comenzamos a ver los ataques frontales del anticristo. Se menciona en Apocalipsis 20, del 7 al 8, dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de nuevo de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Muy probablemente ejércitos de Oriente que deciden atacar a Israel van a ser aquellos que la Biblia llama como Gog y Magog. Pero ¿quiénes son ellos? No son personajes bíblicos, no son personajes históricos, sino que estos
personajes describen aquel ánimo combativo y adverso contra todo lo que Dios significa. Es por eso que nosotros podemos decir y tal vez intuir, hermanos, no podemos afirmar, porque todo lo que es apocalíptico no podemos decir es así, lo sabremos hasta que suceda. Pero estas culturas que se encuentran allí hacia el oriente de Israel, todas son culturas anticristianas. Son culturas donde el cristianismo ha sido penado con la muerte. Corea del Norte, China, Corea del Sur, incluso hoy es un poquito más abierta. Rusia, Pakistán, Turquía, Egipto, Siria, Irán, Irak, todos esos países son totalmente anticristianos. Es posible que estos países sean lo que el Señor o la Biblia nombra como Gog y Magog, una coalición de reyes, de sociedades que están en contra de todo lo que significa Cristo y su pueblo. Los reyes del oriente. También la palabra habla acerca de que hay un rey del sur. Los reyes del oriente dicen que ven algo que los preocupa, y es que hay un rey en el sur que se está levantando muy poderosamente. Hay un rey que se está levantando y está tomando dominio, y estos reinos se unifican para ir a hacer la guerra. Este rey del sur, según Daniel 11:36 al 45, hay el rey del sur, sí, que es Egipto. Y en Daniel 11:36 se habla de un rey del norte, que será el que conocemos como el anticristo. Sin embargo, hay reyes en el oriente, hay un rey del sur que está abajo de Israel, que es Egipto, y viene un rey del norte, probablemente la sección de Europa, de la Unión Europea, donde probablemente se levantará este hombre llamado o conocido como el anticristo, y viene descendiendo y se juntan todos a hacer guerra en el valle conocido como Armagedón. Sin embargo, hay un tercer participante, y dice el 16 de Apocalipsis que el propio Señor Jesucristo es el que convoca esta batalla, y Él mismo los vencerá como el jinete que lleva su nombre en su muslo, que es el fiel y verdadero. Monta un caballo blanco y que hiere con espada aguda de su palabra. Entonces es una conflagración internacional y mundial de reyes, de poderes anticristianos, los poderes ateos o anticristianos, porque no son ateos todos los países de Oriente, contra el cristianismo, contra la iglesia. Viene el reino de Egipto, que simboliza todo aquello, el paganismo, toda aquella opresión espiritual que puede ejercerse sobre, o que busque ejercer sobre el pueblo de Israel, subirán a este valle. Y también descenderá un rey del norte, que es el poder de las naciones del norte, la Unión Europea, lo que ya vimos en Daniel en semanas pasadas, que son estos cuernos que se levantan, y de en medio de ellos surge un cuerno pequeño que tiene una boca para maldecir y hablar grandes maldiciones en contra del Señor. Pero ¿cuál será, mis hermanos? ¿Cuál será la razón de todo esto? Yo sé que hasta este momento puede ser esto, híjole, son datos, son reyes, y eso tal vez no tenga mucho interés para mí, puedes pensar, pero ¿sabes algo? Sí lo tiene, porque es contra la iglesia contra quien se levantará esto. Es contra la iglesia, es contra el pueblo del Señor. Sin embargo, el tercer personaje o partícipe de esta batalla es el Rey del universo, nuestro Señor, y nos da un cambio dramático, porque hasta este momento, cuando uno va leyendo la narración, dices, es que son un montón de reyes con más de 200 millones de soldados atacando una nación, hermanos, a Israel, que para este momento ya estableció una alianza política con el anticristo y está desarmada. Para ese momento Israel ya se dio sus armas nucleares. Tú sabes que hasta el día de hoy el ejército más poderoso del mundo no es Estados Unidos. Esa es una idea que se tiene. Pero el ejército más poderoso del mundo es Israel. Simplemente porque tiene una trayectoria bélica de miles de años, lleva miles de años en guerra. Pero llegará un momento en que mediante las alianzas y los engaños que el hijo de perdición, el anticristo, hará con las naciones, convencerán a Israel de que en ese ámbito o en ese ánimo de paz y seguridad no hay necesidad de ejércitos, ni de armas, ni de guerras, y Israel hará un pacto con esas naciones y será desarmado. Y es en ese contexto que
todo este ejército multitudinario del oriente, el rey del sur y el rey del norte que acaba de traicionar, caerán sobre Israel. Quiero corregir, hace un momento me parece que dije que era sobre la iglesia. No sobre la iglesia, es sobre Israel, sobre la nación de Israel. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la intervención del Rey del universo. Apocalipsis 17:14 nos empieza a mostrar cuáles son los resultados de esta batalla, mis hermanos. Y quiero decirte que este término de batalla es hasta parece una pequeña mofa, porque una batalla es cuando se establece alguna resistencia, cuando hay algún intercambio de golpes o intercambio de daño. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Los que están con Él son los elegidos y fieles. Allí se puede ver que hay algunos que, de hecho la palabra dice que cuando desciende el Señor, desciende con el ejército del cielo, que son los ejércitos angelicales, aunque en algunas partes de la Biblia referirse al ejército del cielo depende del contexto, se refiere a los astros, a las estrellas, al sol, a la luna. En este caso se refiere a los ejércitos celestiales que vienen con Él. Pero ¿sabes algo? El Señor viene acompañado de un ejército, pero ellos no participan. Ellos no participan, porque dice Apocalipsis 19, del 11 al 16. En este capítulo 19 se presenta la victoria absoluta de Cristo. Se describe a Cristo como montando un caballo blanco con ropa teñida en sangre. Lo acompañan los ejércitos del cielo que también están con Él y vestidos de blanco. Pero ¿sabes algo? Ellos no participan. Porque dice el versículo 11 del capítulo 19: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Las diademas son símbolo de poder, son símbolos de autoridad. Él tiene todo el poder, tiene muchas, son incontables, no las pudo contar el profeta. Solamente vio que tenía muchas diademas, mucha autoridad, mucho poder, mucho dominio, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Por qué ellos vienen de blanco pulcro y el Señor Jesucristo viene en ropas teñidas en sangre? Porque del Señor es la venganza, porque del Señor está la vida y la muerte de los hombres. No hay muerte que no proceda del Señor, mis hermanos. Aunque nos suene, no, hermano, nadie puede tener ese poder más que nuestro Dios. Nadie puede hacerlo. Él es el dueño de la vida y de la muerte, y Él viene vestido en sangre, teñido en sangre, porque Él es el que pelea, el que juzga, el que aplasta, el que destruye. Porque ya no más viene como aquel cordero humilde. Ya no entrará este rey montado en un pollino para entregarse como un cordero a los que lo maltrataron y a los que lo inmolaron. Ya no más. Ahora este rey viene montado en un caballo de guerra. Ahora él viene montado en un caballo y portando espada en su costado. Y con una voz poderosa, y viene de la batalla, viene batido en sangre, mis hermanos. De su boca, dice la palabra, versículo 15, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Ya no más es el pastor que trae un cayado para infundir aliento, vara y cayado para infundir aliento. Ya no viene más como ese pastor, ahora viene con una vara de hierro, con una vara que desmenuza. La vara es sinónimo de autoridad. Y cuando la Biblia dice que es una vara de hierro, simboliza que es el poder ejercido mediante la fuerza. ¿Recuerdas que al Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, era una costumbre romana? A los que crucificaban, mis hermanos, era la pena máxima. Muchas veces estos crucificados estaban ahí porque eran enemigos del imperio, eran adversarios, eran contrasistema,
Eran gente rebelde, eran gente que no aceptaba al César como su máxima autoridad. Y una forma de matarlos a los que estaban crucificados era que con una vara de hierro les rompían las piernas para que se doblaran sus rodillas, y de una manera simbólica decir: él no se quiso doblegar ante el César, pues mediante la vara de hierro fue doblegado. Por eso dice la palabra que las piernas de mi Señor no fueron quebradas con vara de hierro, porque su rodilla jamás se ha doblado, ni se doblará delante de ningún reino, de ninguna autoridad, ni de ningún gobernante, ni de ninguna conflagración de naciones. Él es el Rey del universo. Ahora este Rey que no pudieron quebrantar los romanos, aleluya, ahora Él viene con la vara de hierro y los hará doblegarse delante de su todo poder y soberanía. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, quitémonos esta idea romántica y falsa de quién es el Señor Jesucristo. Muchos tienden a pensar en la Trinidad como tres personas. Sí, son tres personas distinguibles entre sí, pero no están separadas. La ira, que es un atributo de Dios, está presente toda, plena, absoluta en los tres al mismo tiempo. Tendemos a pensar en Jesucristo como que Él es el de los tres, Él es el neutral, como que Él es el más buena onda, que el Padre es un Padre iracundo, que tiene la vara y Él es el que golpea y Él es el que castiga, y que Jesucristo está: no seas malito, papi, mira que no. El Salmo dice claro que no hagamos enojar al Hijo para que no se inflame su ira y nos destruya. El Hijo también actúa en la ira. Nosotros lo vimos venir como cordero, como buen pastor. Pero Él es el Dios Todopoderoso, Jesucristo, el mismo que acariciaba a los niños, el mismo que levantaba a las viudas, el mismo que perdonó a la adúltera y tuvo misericordia de ella, el mismo que nos salvó a ti y a mí cuando no merecíamos ser salvados. Ese mismo Dios bondadoso y misericordioso descenderá con poder. Hermano, quiero que visualices la escena. Estas escenas, este género apocalíptico usa características, rasgos impactantes para transmitirnos una idea. Porque recuerda, el contexto social de esta carta fue escrita cuando los cristianos estaban siendo masacrados. Cuando les decían: ¿dónde está tu Dios, cristiano? ¿Por qué no fue lo primero que le dijo aquel detractor de Cristo, el que estaba al lado del Señor? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate del madero y sálvate y sálvanos a nosotros. ¿No sigue siendo hasta el día de hoy el discurso de los ateos? ¿Dónde está tu Dios? Estás enfermo, tu hijo se murió, tu hijo está perdido, ¿dónde está tu Dios? Ese es el discurso de los ateos. Ese es el discurso de los que detractan o tratan de atacar el evangelio de nuestro Señor. Pero estas imágenes tan dramáticas y tan fuertes que el apóstol Juan está escribiendo tienen como propósito mostrar que pese a lo feroz que se pudiera ver el imperio romano de ese momento, pese a lo feroz que se pudiera ver una horda de centuriones que vinieran hacia nosotros, una legión romana ardiendo y llenos de sangre y con la espada en su mano, ¿y cómo la iglesia se iba a ver? ¿Y quién nos define a nosotros? Bueno, esta carta se escribió para que los cristianos de la época, y que ahora nosotros también, podamos tomar ánimo y darnos cuenta que nuestro Dios Jesucristo no solamente es un buen pastor, sino es el príncipe guerrero de Jehová de los ejércitos, que ha de venir con poder y autoridad, y nadie se burla de nuestro Señor. Y este poder que vemos en este Rey Mesías que desciende es lo que nos garantiza como iglesia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra nosotros. Veamos el Apocalipsis con ánimo, mis hermanos. Este Señor Todopoderoso, hermanos, ya no viene más pidiendo besos como lo hizo en la casa de Simón, el fariseo o el leproso. Ya no recibe el beso de la traición de una manera pasiva y solamente le dice: ¿con un beso me traicionas, Judas? Ya no es aquel que le restituye la oreja al soldado que venían hacia él para buscarle la muerte. El tiempo de la gracia en ese momento se ha terminado. La misericordia del Señor se ha retraído. Y ahora viene el Señor, y ante todo soldado que se presente ante Él será despedazado por el poder de su palabra. Por eso Él viene batido en sangre. Ya no más un romano porta la vara de hierro, sino es el Señor el que la porta. Él es el que pisa el lagar del vino del furor. Él es el que sirve, el que prepara el vino de la copa que Él bebió en el Getsemaní. Ahora Él es el que prepara ese vino de la ira del Señor
Tomemos esta visión de un Cristo poderoso, lleno de autoridad y de celo y de ira de Dios, ira santa. Y adorémoslo en reverencia, porque ese es el príncipe guerrero que pelea por tu vida, iglesia. Ese es el príncipe que te defiende a ti y a los tuyos. Cuán terrible debe ser leer esto para aquellos que están en su contra. Por eso no nos debe dar miedo leer el Apocalipsis, mis hermanos. Debemos entenderlo, y espero que la explicación que di al principio, que fue un tanto tediosa, yo sé, te sirva para verlo diferente. Es para darte ánimo. Es para que digas, hay esperanza. El Señor no será burlado. Hoy el hombre se levanta con arrogancia. Y hay gente que grita al cielo, a ver, ¿quieres ver que una vez eso lo vi, hermano? Yo frecuentaba un círculo de amigos que estudiaban filosofía en la UNAM, y fuimos a comer, íbamos a comer seguido, y cuando llegábamos a comer hacían en un tono de burla una oración ficticia y decían, gracias a mi papá que trabajó, gracias a este dinero que tengo que puedo comprar comida, desde su materialismo para burlarse de mí, que yo daba gracias a Dios que no veo ni toco. Y una vez uno de ellos diciéndome, ¿quieres ver que Dios no existe? La Biblia dice que Dios es poderoso y que no será burlado. Se salió del lugar y gritó al cielo, te maldigo, y empezó a decir groserías y rezó y dijo, ya ves cómo Dios no existe, no hizo nada. Y muchos cristianos de repente nos compramos ese cuento. Mi hermano, aunque tú y yo muramos de una enfermedad dramática, aunque nunca alcancemos una gran vida, digamos, plena en muchos deleites y suficiente dinero, eso no significa que nuestro Dios no vaya a reivindicar a su iglesia. Él lo hará, y todos aquellos que lo traspasaron harán la lamentación por él, dice su palabra. Dice que él las regirá a todas las naciones con vara de hierro, y él pisa el vino del lagar, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Entonces, por eso digo, ¿cuál batalla? La Biblia se dice que es una batalla, pero hermanos, esto es una masacre. Las naciones de la tierra no tuvieron oportunidad de hacer nada. No se menciona que hayan lanzado una flecha, que hayan hecho algo. Dice que están allí reunidos esperando que Él descienda. Tal vez ellos hacen esta guerra y como está cerca Jerusalén, y sabe que la Escritura dice que Él va a regresar de nuevo al monte de los olivos, y Satanás y el anticristo saben esto y movilizan estas naciones. Pero cuando llegan, el Señor solamente abre su boca. Y esta espada que es su palabra, mis hermanos, por eso tienes que conocer su palabra. Tenemos que conocer su palabra. No será un rayo físico simbólico el Apocalipsis. Este es el poder de su palabra. Esta matanza es ocasionada por Cristo para su victoria. Se describe de una manera muy vívida, con un cuerpo de batalla, un campo de batalla. Sabes que en Ezequiel se habla acerca de la batalla de Gog y Magog, y según ese texto dice que pasaron 7 meses sepultando cuerpos. ¿Sabes lo que es eso? 7 meses enterrando muertos y no acababan. Por eso no nos vayamos con las grandes multitudes. La iglesia es un remanente. De esta manera, el apóstol Juan retrata un cuadro tan espeluznante, tan dramático, tan fuerte a la vista, pero para transmitir un mensaje igual de fuerte, hermanos, estaban siendo asesinados por el imperio. Toma eso en cuenta, imagínate las emociones que sentían. En esa época, mis hermanos, en Roma se empalaban los cristianos y se les prendía fuego como alumbrado público. El apóstol tenía que dejar claro que la ira del Señor es más poderosa que la ira de los hombres. Y en Apocalipsis 19:28 leemos, dice el Señor que llama y dice, para que comáis de carne de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Era un festín para las aves de rapiña de la tierra. Fue un banquete para los que comen podredumbre. Después leemos allí mismo
en Apocalipsis 19, pero en el versículo 20, un poquito antes, que Él vence al anticristo y al falso profeta para que sean arrojados, apresados primero y arrojados al lago de fuego. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. En Apocalipsis 20, capítulo siguiente, en el versículo del 1 al 3 dice, aquí está viendo, el apóstol está viendo el desenlace de esta batalla, la batalla final, el final de esta guerra, y dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Tomen en cuenta que los primeros que son arrojados ya al lago de fuego son la bestia, el falso profeta. Amén. Son arrojados. Pero de nuevo, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo? En el 19 dice que los arrojan al lago de fuego y en el 20 dice que los encierran nada más en el abismo. Mis hermanos, estos puntos de qué es primero y qué después, ya te lo expliqué al principio, no es cronológico. No trates de interpretar el Apocalipsis cronológico. Lo que yo quiero rescatar más que cuándo va a ser, en qué momento, quién primero, quién después, lo que yo quiero enfatizar y rescatar de este texto es la intención que yo creo que el apóstol Juan tenía en su corazón cuando escribió esto. Y es que cobres ánimo, iglesia. Que no nos avergoncemos de nuestro Señor. Porque hoy nos critican y se burlan pensando que tenemos un Dios que fue un carpintero del primer siglo en Palestina. Un hombre pequeño. Pero nosotros sabemos que escondido en ese carpintero de Palestina está el Rey del universo. Está el Todopoderoso, mis hermanos. No subestimemos a Cristo. No subestimemos su evangelio. No subestimemos a su iglesia. No somos seguidores de un carpintero, mis hermanos. No. Somos discípulos. Somos la iglesia. Somos los amados comprados a precio de sangre del Rey del universo. De aquel que desciende con poder y autoridad. Amén. Cristo completa su victoria. En este momento, hermanos, Cristo desciende y entonces todos, hermano, es que ese momento debe ser maravilloso. Porque entonces todos aquellos, hermanos, los hombres que se burlaban, los que se creían inteligentes, los que se creían sabios y que no creyeron jamás y se burlaron del evangelio de Jesucristo, cuando vean, hermano, que aquel de que se burlaban sentirán algo parecido a lo que seguramente sintió Saulo de Tarso en el camino a Damasco, porque él era un perseguidor de Cristo Jesús, él era un perseguidor de la iglesia, y dice la palabra que cuando él cayó en tierra, dijo, Señor, él era hebreo. Esa aparición que él tuvo en el camino cumple con todas las características de las teofanías del Antiguo Testamento, cuando Jehová se aparecía a los hombres. Muy probablemente la palabra que él usó en hebreo para decir Señor fue la palabra Adonai, que era la palabra que se usaba para referirse al Todopoderoso, al Dios eterno. Él pensaba que se le estaba apareciendo Jehová, la manifestación antiguo testamentaria de Dios, Jehová. Pero qué sorpresa se lleva que le dice, no, yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Te imaginas el terror que tuvo ese hombre? Él pensó que Jesús venía a saldar cuentas con él en ese momento. Y él sabía que lo que estaba viendo era una manifestación del Todopoderoso. Pero el Señor en ese momento extendió su gracia para este hombre, Saulo, y lo convirtió en el perito arquitecto de la iglesia. Pero llegará el día en que esta manifestación, esta teofanía, esta cristofanía plena de nuestro Señor no vendrá acompañada de misericordia de aquellos que lo han perseguido. No vendrá acompañada de gracia ni de bienaventuranza, sino todo lo contrario. Podemos obtener como conclusión, hermanos, de esta batalla,
que insisto, entre batalla entre comillas, porque es una masacre. El Señor llega y aniquila a todos. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo se alegran en eso? No nos alegramos en que ellos sean masacrados, sino nos alegramos en que el Señor sea glorificado y su nombre sea puesto en el lugar que le corresponde, que es por encima de todo nombre, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo reino y de toda autoridad. Ese es el nombre que tiene nuestro Señor. La batalla del Armagedón, como su nombre lo indica, hermanos, no es más que el ejercicio soberano de Dios que en su providencia mueve todas las piezas a reyes, a políticos, ejércitos, para dejar clara y sin lugar a dudas que Él es el Rey de todo el universo y que Él reina con poder y autoridad. No por nada ese lugar se llama Megiddo hasta el día de hoy. Ese es el lugar que desde el principio fue preparado para la matanza, para el degüello final, que cubrirá, dice que todo el valle se cubrirá con metros de altura de sangre. Igual, es un lenguaje simbólico. Va a ser una cosa terrible, mis hermanos, pero para los que estamos en Cristo, pero para los que hemos sido redimidos por el Cordero, ese es el anticipo del reino mesiánico de Cristo en la tierra. Y comienza el milenio, que estudiaremos más adelante. Pero hoy vamos a detenernos aquí. Batalla del Armagedón, hermanos, nos debe dejar claro que la soberbia y la arrogancia de los hombres no se les servirá de nada cuando el Señor se manifieste en todo su poder y autoridad en este día, en su segunda venida, mis hermanos. Esta es la segunda venida del Señor. Él viene con vara de hierro. Entonces la segunda venida del Señor no es solamente para que nos haga pasar a mejor vida, porque para eso no necesitas esperar la segunda venida, hermano. Te puedes morir hoy y en Cristo mañana estás en el paraíso. Entonces no es una condicionante para nuestro acceso al reino la segunda venida. Si fuera así, imagínate todos los que perecieron antes de nosotros. La segunda venida es para manifestar el poder, la gloria y la autoridad de Jesucristo en la tierra sobre todas las naciones. Entonces, cuando decimos Cristo ven, Cristo vuelve, lo que estamos diciendo es: Señor, haz manifiesto tu poder. Haz crujir los dientes y temblar las manos de aquellos que te maldicen. Que se den cuenta que tú eres el Señor. Que todo hombre sea humillado y el Señor sea exaltado para siempre. Amén.